Askyurkipan takanitaki. Panaya tichiri. Waliki, Kallanta ñani, Nairakat Hayllinta ñani, enciendan sus micrófonos. Takini, takini. Chakuch, takin Hayllinta ñani, Maya, Paya, Kimsa. Humataki, Qoli Pankarita. Yaxtamqa, Ruma Urunaka. Umamna yampini nanaira, masumata kilurt asiñani. Umamna yampini nanaira, masumata kilurt asiñani. Ay, 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 fueguito, Oli pancarita. Ay, 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 fueguito, Oli pancarita. Ya, taquín, todos tienen que cantar, ¿sí? Una vez más. Maya, paya, kimsa. Humataki, Oli pancarita. Tuyakstamha, Ruma urunaka. Amna yampini nanaira, masumata kilurt asiñani. Mamna yampini nanaira, masumata kilurt asiñani. Ay, 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 fueguito, Oli pancarita. Ay, 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 fueguito, Oli pancarita. Walik Waliki no están cantando, sin embargo, todos. Recuerden, además tienen que aprenderse una canción, ¿sí? Vayan practicando, ¿ya? Waliki, ahora vamos a continuar con el tema de aprendizaje, lo que estamos viendo en este curso, ¿ya? Lo último que hemos visto tiene que ver con tema de colores, ¿ya? Ahora vamos a complementar, ¿no? Los colores de forma específica, ¿ya? Entonces, ¿dónde está colores? Voy a compartir pantalla. Entonces, simplemente hemos colocado tres colores, ¿no? Estos son los tres colores que hemos colocado. Entonces, ahora vamos a pluralizar, ¿no? Sami, Naka. Permítanme un segundito. Entonces, ahora vamos a pluralizar, ¿ya? Naka, Naka, colores. ¿Ya? Ahora hemos puesto Chiara, Han o Chumpi, ¿no? Café. Ahora vamos a colocar otros colores, por ejemplo, verde, ochñam, que va a ser color verde, ello, que va a ser amarillo, ya, vamos a colocar la rama, que va a ser azul,
Vamos a colocar, no sé, Sahuna o Hanko Larama, que va a ser celeste. Ya, ahora díctenme qué colores, a ver, en Spanish. Rojo, Rojo, ¿ya? Huila, Chupi. en algunos casos se conoce también como chupica. Ahora, aunque hay alguna pequeña variación, ¿ya? Esto va a ser rojo, ¿ya? ¿Qué Plomo. más? ¿Qué color más? Plomo. Plomo. Ok. Chico, ¿Ya? ¿Qué color más? Lila. Lila. Em, Lila va a ser... no recuerdo, a ver. Ogna, Ahorita vas a recordar lila, pero hay un color, ¿ya? Mm, ¿Otro color? Anaranjado. Anaranjado. Muy bien. Lila, Entonces va a ser churi. ¿Algún otro Ya. color? Ya, vamos a colocar algunos. Ahora, en muchos Rosado. colores o en Aymara son propios, ¿ya? Por ejemplo, existe el cosni. ¿Alguien sabe qué color es cosni? Cosni, Beige. beige, beige, ¿no? Ya, beige. Hay, por ejemplo, cheje. ¿Cómo es cheje? ¿Saben cómo es cheje? de dos colores, Dos colores, pero vamos a, pa colora, ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, así más o menos, ¿no? Dos colores, ¿no? bicolor, Sí, no, no es así, ¿no? Digamos así. No es así, no es ¿ya? como bandera. No es como bandera, si no tiene que ser así, ¿no? Voy a buscar algún gráfico que se pueda asemejar, ¿no? Combina. village, chupica, No es Sombreado. combinado, nada de eso, ¿ya? Mm, Como matizado y atichirí. Mm, no, no encuentro. Si son dos colores, por ejemplo, simplemente se les conoce como alca, ¿no? Entonces, estos dos colores, o puede ser más, pero la forma es diferente. Ahorita voy a buscar algún elemento que pueda ser, ¿no? ah, Como el perro dálmata. Más o menos como el perro dálmata, exactamente. ujú, ¿Ya? mm, ¿Ya? Eso va a amarillo ser cheje, ¿ya? con Bien, a ver, ¿qué colores más tenemos? Ahora, por ejemplo, churipia, vamos a decir, por ejemplo, hay algunas combinaciones o eh, colores propios en Aymara que son a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho huila, que es rojo, y blanco hemos dicho que es hank, ¿o no ve? Pues, por ejemplo, quiero decir un rosado, ¿no? Entonces, yo digo hank o huila. ¿Qué color sería? rosado, rosado. Rosado. Ah, Por ejemplo, quiero decir, no sé, un azul oscuro. Entonces, para que sea azul oscuro, necesitamos del negro, ¿no ve? charlarama, Entonces, decimos chiara, larama, chiar, larama. ¿Qué va a ser eso? azul oscuro. Azul oscuro.
Entonces, ya un poco vamos a ir combinando los colores. Ahora también hay algunos colores que son propios, pero que son a partir de algún elemento de la naturaleza, ¿no? ¿Ustedes conocen el laco? ¿Saben qué es laco? ¿Qué es el laco? Una planta acuática. Una La planta Que acuática. vive en el agua. acuática, ¿no? No sé si se llama planta. No es planta. Alga filamentosa se llama. Ok, es una alga filamentosa, eso es, ¿no? Es una alga. Entonces, por ejemplo, ese verde tiene un color así, verde así, medio claro, medio, parece medio fosforescente, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, hay lo que es la La cochojina le llaman. eso, ¿no? ¿Ya? La cochojña. Entonces, por ejemplo, esto hace referencia a esa alga, ¿no? Entonces, estamos hablando de un verde así medio claro, medio chillón, así, ¿no? Entonces eso va a ser color verde, ¿no? Verde que se parece a una alga, ¿no? Verde claro voy a poner, ¿ya? Entonces hay ese tipo de colores, ¿no? Que se conoce, que se utiliza, ¿no? En el ámbito eh, de lo que es en el contexto, ¿no? O sea, en el contexto aymara, ¿no? Ahora lo que decía, por ejemplo, de dos colores, ¿no? Por ejemplo, hay muchos animales que son de dos colores, ¿no? Algunos lo llaman, por ejemplo, si son dos colores bien marcados, alca, ¿no? Alca. Entonces, ¿qué es alca? Igual es de dos colores, ¿no ve? ¿Sí? Dos colores. Pero digamos así, ¿no? Vamos a ver. Digamos un gato, ¿no? Entonces tiene así manchas, ¿sí? ¿No? ¿No? Esto es, digamos, color negro y esto igual negro y esto es blanco, digamos, ¿no? Alca, ¿ya? Entonces, alca va a ser de dos colores, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro los colores? ¿Sí? Yatichiri, una pregunta. ¿Gris sería cheje? No. Plomo. ¿Cómo? Cheje hemos dicho de dos colores, ¿no ve? Como el perro dálmata, eso es cheje, ¿ya? ¿Está claro, no ve? ¿Se entiende, no ve? Maestro, Sí, perdón. Sí. Por ejemplo, la vizcacha, ¿de qué color lo denominaríamos? Plomo. Eh, Chico. no sé cómo podríamos decir ese color, por ejemplo. Seguro que sí hay, ¿no? Paco se puede decir. ¿Cómo? Paco. Ah, por ejemplo, el Paco ahí, ¿no? Sí, el Paco. Excelente. El Paco, a ver, ¿cómo lo traducimos al castellano, el Paco? ¿Como un gris? Sí, ¿no? Sí, sí, pues, Es un tono, por ejemplo, no sé, voy a decir, no sé, un textil, voy a decir, cualquier color, ¿ya? Entonces, cuando ya se ha hecho solear mucho, ya se utiliza mucho, pierde el color, ¿no ve? Entonces dicen a eso, por ejemplo, pacoratao, ¿no ve? Hancoratao, pacoratao, ¿no ve? Entonces, paco va a ser así, un color medio tierra, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí no sé cómo colocar en castellano, a ver, ¿cómo podemos colocar? ¿Qué podría ser lo más aproximado posible? Colores. Como gris, ¿no? Voy a colocar Descolorido. como gris, como Plomo, plomo, ¿no? Descolorido puede ser, profe. plomo claro. Plomo, sí, decolorido. Esos serían los más aproximados, ¿ya? Yatichiri papa, ¿Perdón? al descolorido había escuchado que dicen caca. Ah, caca iguales, ¿no? Caca, para cacarata, ¿no? Huila Esto es caca, chusma caca. decolorido.
específicamente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí pueden colocar cualquier color, como dicen, ¿no? Ya, caca, no sé, no sé, churicaca, ¿no? Entonces, caca va a ser, o cacarata va a ser de colorido, ¿ya? Cacarata, ¿ya? Ya, por el momento entonces estemos con estos colores, ¿ya? Y a partir de los colores hemos empezado, por ejemplo, haciendo dos preguntas, ¿no? Aquí hemos preguntado sobre animales, ¿no? Una saminisa, ¿no? ¿De qué color es tu gato, no? Y también hemos visto Kuna o no, nada que ver. Ya, entonces esto, ¿no? Pisima, ¿no? Ahora vamos a utilizar esta pregunta, pero vamos a hacer para lo que sería los colores solamente, ¿ya? Vamos a utilizar esta pregunta para expresar colores ahora, ¿ya? Ahí está. Ahora, en vez de pisima, vamos a colocar lo que sea, ¿ya? Vamos a colocar, a ver, ¿sobre qué podemos trabajar? El micrófono está trabajando fuerte y duro. Sus micrófonos, por favor, compañeros. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora vamos a empezar por pronombre demostrativo, ¿ya? Acá, ¿qué es acá? Esto, Aquí, listo. todo esto. ¿Qué? Esto. Esto es. Acá, Acá, una saminiza. ¿Qué estoy diciendo? ¿Esto qué color es? ¿Qué Eso, colores? ¿no? Entonces voy a decir ukaj, digamos, wilawa, ¿no? Eso como alternativa de respuesta, o puede ser ukaj, wila, sami, ni, wa. Ya está. Las dos respuestas. Esto sería de forma directa, entonces al color coloco la terminación wa, ¿no? Uka, huila, sami, niwa, ¿no? Huila, color, y repito, sami, ¿no? Sami, que sería color. Este ni significa que tiene, ¿ya? Y el afirmativo wa, ¿no? Todas las oraciones terminan en wa, ¿no ve? Afirmaciones, ¿no? Entonces, simplemente estamos diciendo, eso es color rojo, eso tiene color rojo, ¿no? Entonces, simplemente estamos expresando. Esta pregunta va a ser la más básica para poder preguntar, ¿no? Puede ser cualquier elemento, ¿sí? Sobre cualquier objeto podemos preguntar de esa forma, ¿sí? Hasta aquí está claro, ¿no ve? Ujú. Sí, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Ya, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Si es que se entiende. Les voy a hacer algunas preguntas. Surprise. A ver, vamos a decir, a ver. Kuyaka Marleni Pasi, acá Kunasa Minisa. Ukaj, ay, y a Tichiri no veo bien el color. Ukaj, Chiaragua. Ok, waliki, waliki, waliki. A ver, ¿qué podría ser? A ver. Kuyaka Rosa Oviedo, acá Kunasa Minisa. Ucaj, Laramagua. No, Ancoa. no se ve Ya. la cámara. Es que había puesto otro color aquí, Yatichiri, mi hoja, para poder cambiar. Ya. Ah, bueno, bueno. Ya, Sí. muy bien. A ver, ¿qué podría ser? A ver, Kuyaka Emilce Flores, acá Kunacha Minisa. Ucaj, Chusñagua. Ok, waliki. Eh, ya, solamente esta partecita ya. Cuyaca o Gilata Adrián Vera, acá una Saminisa. Uca, Churigua. Ok, muy bien. Se ha comprendido, ¿verdad? ¿Está todo claro? Sí, soy Etichiri. Yatichiri. Muy bien. Entonces vamos a utilizarlo, el tema de colores.
para poder saber, ¿no? Por ejemplo, podemos decir qué color es, ¿no? Es fácil, la pregunta sencilla, fácil. Ahora, no solamente hacemos ese tipo de preguntas, ¿no ve? Podemos hacer preguntas en diferentes contextos para poder saber el color o simplemente para poder expresar ciertos colores, ¿ya? Ahora vamos a decir, por ejemplo, vamos a plantearnos otras preguntas, ¿no? Para poder trabajar con tema de colores. Y Y a pregunta, Tichiri, perdón, una ¿sí? consulta. No tengo en mis apuntes el color churi. ¿Qué es, Naranja, Yatichiri? Gracias, Yatichiri. ¿sí? Hemos puesto, ¿no ve? Ahí está. Yatichiri, antes de pasar a la siguiente pregunta, Ujú. ¿cómo se dice multicolor como por ejemplo la huipala? Por favor, gracias. Ya, multi como tal, no hay exactamente tal vez la palabra, o tal vez posiblemente sí hay, pero vamos a utilizar walja, ¿ya? ¿Qué es walja? Muchos. Varios. Muchos. Mucho, ¿no ve? Esto en, Muchos. en comida hemos aprendido, ¿no ve? Walja, hook, tantillo, ¿no ve? Entonces, walja es mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero decir, tiene varios colores, ¿no? Entonces digo, walja, samini, wa. ¿Qué estoy Gua- diciendo? Muchos Muchos colores Tiene tiene, muchos o de colores. Tiene muchos colores. varios o muchos colores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la huipala, ¿cuántos colores tiene? A ver, 7. 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir cauca, cauca, aquí voy a poner primero, lo siento. Huipala, ¿no? Huipala, huipalaj, cauca, saminisa. Es exactamente, ¿no? Pisimaj kuna samin, o humaj cauca gilanitasa, ¿no ve? Ahora esto es en tercera persona, ¿no ve? Ya no está con ta, ¿no ve? A ver, respóndanme esto. Huipalaja o casaminisa. Huipala, Y pacal, para saminiwa. Pacal Saminiwa. Exactamente, ¿no? Entonces voy a O decir también, Yatichiri, podríamos huipala. responder directamente walha saminiwa en una forma También se podría gigante. decir, pero walja utilizamos más cuando es muchos, ¿no? 7 es manejable, ¿no? Huipala, pakal, samini, Gua. wa. ¿No ve? Pues aquí cambiamos el nombre, ¿ya? Esto es cantidades, lo que hemos aprendido, ¿no? Cauca, tatama, cauca, gilaniza, tatama, cauca, pisciniza, tatama, cauca, no sé, ¿no? Tercera persona, ¿no? La pregunta de tercera persona. ¿Por qué tercera persona? Huipala, ¿no? Llegaría a ser un sujeto, en este caso, de tercera persona, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta antes? Ya. Vamos a seguir. Preguntas sencillas vamos a empezar, ¿ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a empezar con alimentos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, entonces de PC vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, jupa. ¿Qué es jupa? Quinoa. Eso, ¿no? Jupa kunasaminiza. ¿Qué estoy preguntando? ¿De qué ¿De color qué es la color es la quinoa? ¿Ya? ¿Y qué color es la quinoa? ¿Elú? Ya hay diferentes variedades, ¿no? Ah, sí. Jupa, digamos, ello, pues, ¿ya? Ello, ¿ya? Jupa, ello. O también puedo decir como esto, ¿no ve? Kupaj, Wali Saminiza. Saminiwa. ello, sami, ni, gua. Niwa. ¿Ya? Entonces aquí estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿no ve? Si no, solamente aquí estamos manejando ya no pronombre demostrativo, sino específicamente algún elemento, ¿no ve? Hasta aquí estamos claros, ¿no ve? Exactamente es lo mismo, ¿no ve?
¿Sí? Jupa, ¿no es tú? Jupa, ahora jupa. Copa. Ya, ¿está claro esto, no ven? ¿Vamos a decir ya? Muy así. Ya, Walik. Ya, Tichiri, una explicadita más, por favor. ¿Qué parte no se ha entendido? En la última parte. Ese Ya, ocupa. exactamente es esto. ¿Esto se ha entendido? ¿Qué es acá? Es esta o este. Esto, esta, ¿no ve? Entonces está diciendo esto, significa, si traducimos, dice, ¿esto de qué color es? ¿Ve? Entonces, eso es rojo. Eso tiene color rojo, es de color rojo. ¿Ve? La respuesta. Ahora, en vez de acá, exactamente estamos utilizando jupa. ¿Qué es jupa? Quinoa. Quinoa. Hiura. Quinoa, Hiura. ¿no ve? Quinoa. ¿Sí? Entonces estoy diciendo ahora, jupa kunasaminis. ¿La quinoa de qué color es? ¿Ven? La respuesta, jupa eyua. La quinoa es amarillo. Jupa eyusaminiwa. La quinoa es de color amarillo. ¿Ya? Entonces aquí Hankopiuyo. simplemente estamos colocando color que puede variar, puede ser cualquier color, ¿no? Cualquier color, ¿no? Dependiendo de qué quinoa, ¿no? Y aquí jupa, ¿no? Puede ser también cualquier elemento, no elemento, sino más que elemento, o sea, puede ser cualquier Ya. otro alimento, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, vamos a volver a escribir esto. Yo puedo decir, en vez de jupa, puedo decir, no sé, a ver, eh, apilla. ¿Qué es apilla? Oca. 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 Oca, ¿no ve? Entonces digo aquí igual apilla, ¿no ve? Apilla llua, ¿no? Aquí apilla también. Ara pilla ahí también. Exacto, ahí también, ¿no? Pero más tal vez el amarillo, ¿no? Apilla saminiwa, ¿no ve? Exactamente estamos haciendo la misma pregunta, ¿no ve? Solamente que aquí hemos cambiado el producto. En este caso estamos con alimentos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Quizá. Sí, se Ahora, Ya, Tichiri. ahora vamos a cambiar. O sea, no solamente va a ser alimentos, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, vamos a decir la bandera de Perú, ¿no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, Perú Wipalaja, Wipalaj, Perú Wipalaj, Kunasaminiza. ¿Qué estoy preguntando? La bandera de Perú, ¿qué colores son? ¿Sí? Ahora respóndanme. Huilam Ah, Hangontiwa. Eso, el Perú, INPI, ¿no? ojalá. Entonces voy a decir Huila, ahora el INPI, ¿no ve? Lampi, Lampi. Huilampi, We, Hankon, Pi, Kumpi, Wa. Saminiwa. ¿Ve? Y La a primera, Tichiri, pero podemos exactamente esta respuesta, responder. ¿no ve? De forma Ajá, directa, ¿no ve? sí. Solamente que ahora estamos manejando dos colores, ¿no ve? El Wilampi Hakompi. Huila y el Hank, ¿o no? Y a ¿Ya? Tichiri, podríamos responder Perú y Palaj Ya. Alcawa, Alcazaminiwa. No, no, no. Alca tiene otra connotación, no es así, o sea, ya les he dicho, ¿no ve? Por ejemplo, esto es, por ejemplo, esto es una prenda, digamos, la bandera. Ujú. Esto es dos colores, ¿sí? O puede ser, digamos así, dos colores, ¿no ve? Ahora, alca es así. Me dejo entender, ¿no ve? Ah, ya, Se Tichiri. entiende la diferencia, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Entonces, no está delimitado, no está remarcado así bien el alfa, ¿ya? Ajá. ¿Ya? Entonces, primera alternativa, exactamente esto, ¿no? La respuesta. Wilampik y Yompiwa. Ahora solamente está variando el INPI, ¿no ve? ¿Sí? El INPI. ¿Qué significa INPI, hemos dicho? Es como una Oh, coma. Ok. Un conector. Ahora,
Aquí he dicho directamente el color, ¿no ve? Huilampe, Janconpiwa. Y lo que decía la compañera, ¿no? Puedo decir también, ¿no? Perú, Perú, Huipala, Huipalaja, Palaj, eh, Huilampi, Huilampi, eh, Janconpiwa. Primera opción, ¿no? De forma completa. Ahora podemos hacer todavía más completa todavía, ¿no? ¿Cómo hacemos? Perú, Huipala, Huilampi, Janconpi, Jaminiwa. Sami, ni, Wa. Una opción, una tercera opción de respuesta, ¿ve? Esto sería lo más directo, medio directo y, oh, perdón, ya casi completo y esto sería completo, ¿no ve? Entonces simplemente estamos repitiendo, pero muchas veces la respuesta va a ser este, el primero, ¿no ve? Entonces si me está preguntando, ¿de qué color es la bandera de Perú? Entonces yo digo blanco y rojo, ¿no? Directo. O puedo decir también, la bandera de Perú es verde, o perdón, blanco y rojo, ¿no ve? O también, ¿no? La bandera de Perú tiene colores rojo y blanco, ¿no ve? Entonces exactamente se daría la misma respuesta en español. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya te Ya te chiro. quiere una explicación, digamos, Wipala es la bandera de varios colores. Ahora, bandera también es Wipala, el mismo nombre lleva Yatichiri. Huipala es como una traducción de bandera, ¿ya? Entonces una bandera puede tener varios colores, ¿no ve? Claro. Eso, ¿ya? Entonces, ahora obviamente se le atribuye la huipala como tal a la bandera de 7 colores como tal, porque eso ha sido la bandera, ¿no ve? Escudo. Escudo, a ver, símbolos, a ver, voy a decir aquí, símbolos, ¿no? Que podrían ser como, no sé, escudos u otros. No sé qué más podría haber. Insignias, tal vez, que también sería parte del escudo. ¿No ve? Himno, Escarapel, no sé, ¿no? himno también. Esto simple va a ser chimpo, ¿ya? Chimpo. ¿Qué es chimpo? ¿Alguien sabe? Señal. Señal, ¿sí? Es algún signo, algún elemento que sirve como señal, como identificador, ¿no ve? Entonces, en este caso, por ejemplo, un símbolo es eso, un escudo, por ejemplo, es un símbolo, ¿no ve? ¿Ya? Entonces simplemente se maneja como chimpo, como tal, ¿ya? Ahora eso obviamente no se manejaba, pues, ¿no? Antiguamente, ¿no? ¿O creen que cada pueblo, cada región tenía su escudo? ¿Creen ustedes? No. No, brother. No, no ve. Ahora, por Países. ejemplo, el tema de bandera, ¿no? Cada pueblo, cada región habrá tenido su propia bandera. Mm, no. No es como ahora, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, la nación aymara como tal, no se abarca Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no ve? Entonces, es único. ¿Sí? No es que están divididos, ¿no? Aymara Norte, Aymara Sur, ¿no? Ahora, por ejemplo, con las diferencias dialectales, ¿no? Con otras cosas ya se nota, digamos, la diferencia, pero anteriormente seguramente que no, era sí, único, ¿no? Entonces, no se tiene palabras exactas para decir escudo, para decir, no sé, ¿no? Símbolos patrios, ¿no? Entonces, simplemente manejamos a partir de lo que serían el chimpo, ¿ya? Entonces, chimpo como palabra eh, que nos sirve para expresar esos elementos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Pichiri, una consulta. ¿Qué pasa si dentro de lo que decimos varios colores, hay uno que predomina más que los demás? ¿Se podría expresar eso, Pichiri? De alguna forma sí, pero cuando son 2 colores y es de 2 colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, no sé, voy a graficar, les voy a decir, por ejemplo, este, digamos, es un prenda cualquiera, ¿ya? Entonces, digamos que esto es color negro y tiene, digamos, 2 venitas, ¿no? Aquí y esos son, digamos, de otro color, ¿ya? Estos son de otro color. Entonces, de hecho, para el hecho de que ya esté con unas venitas, ya es de 2 colores, ¿no?
Entonces, tal vez podemos expresar a partir de otras palabras, ¿no? El predominio de un color, ¿ya? Pero por el momento diremos solamente de dos colores, ¿ya? Ancocheara, pues. Ancochear, dos colores, ¿no? Blanco y negro. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, sí, Sí. Yatichiri, por favor. Entonces, volviendo un poquito a esto de la huipala, huipala conocemos como esa unión de 7 colores, ¿no? Como Ujú. esa bandera de 7 colores. Uno, dos. Entonces, ¿cómo aparecen las banderas? ¿Cómo aparecen las huipalas? Y, ¿cuál sería la bandera del pueblo aymara en todo caso, de la nación aymara en todo caso? ¿O cómo, cuándo se ha creado? Por favor, Yatichiri. Ya. Si han leído, por ejemplo, la Huipala de Germán Choque o Choquehuanca, van a ver, por ejemplo, ¿no? El origen de la Huipala se llama el libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, según el libro, se ha originado desde lo que es la época incaica, ¿no? Entonces se ha podido ver, por ejemplo, en vasijas, en elementos, ¿no? Lo que es la huipala de los 7 colores, ¿no? Y a partir de esto se da origen a lo que sería la huipala, o sea, se asume que existía la huipala como símbolo, ¿no? Porque estaba plasmado en ciertos elementos, ¿no? Que han descubierto, ¿no? Ahora estamos hablando de la época incaica, ¿no? Entonces, la época incaica, ¿de qué año hablamos? De 1200 después de Cristo, ¿no ve? 1200 después de Cristo, ¿sí? Antes de esto, no sé, hablando, seguramente en región o en Perú también había otras culturas, pero hablando de Bolivia, antes de 1200 era la cultura tihuanacota, ¿no? Tihuanacota. Entonces, por ejemplo, como Tiwanaku no tiene la escritura propia de lo que es la cultura como tal, tampoco existe símbolos como la bandera que existía. Ahora, ¿dónde surge el Aymara? Surge en el último periodo específicamente de lo que es Tiwanaku, ¿no ve? Del periodo expansivo estamos hablando, ¿sí? Entonces, el Aymara como tal no tiene un símbolo propio, o sea, no tiene una bandera, ¿no? Entonces se le ha atribuido la bandera que pertenece a la época incaica, la huipala, ¿no? Se ha escrito, entonces como la bandera, ¿no? De la región andina como tal. Posiblemente sea tal vez más antiguo, tal vez sea posiblemente de los aymaras también. Pero ¿qué es lo que se maneja en el ámbito, en el contexto andino, por ejemplo, ¿no? Es la bandera blanca, ¿no? ¿Qué significa la bandera blanca? ¿Alguien sabe? Paz. Paz. ¿Ya? ¿Qué más? Y a Por Tichire, eso, una vez leí un texto corto donde significaba Irpaca, no sé si estoy en lo cierto, ya Tichire. Ya, por ejemplo, la irpaca tiene un símbolo color blanco. Las bodas también. Ahora, la bandera blanca, ¿cuándo se utiliza principalmente? Por ejemplo, en carnavales, ¿no? Cuando festejan sus animales, sus ganado o sus sembradíos, ¿con qué color de bandera bailan? ¿Eh? El color blanco. ¿Se han dado cuenta? Entonces, posiblemente el color blanco o la bandera blanca sea el símbolo de la nación aymara, de la cultura aymara propiamente, ¿no? Ahora hay que entender también, aymara como tal surge a partir de otras culturas, ¿no? Entonces, no podemos afirmar exactamente, ¿no? Cuál era el símbolo o la bandera específica de lo que es los aymaras como tal. Entonces, ahora, por ejemplo, el uso de la huipala se ha politizado en Bolivia, no sé cómo es allá en Perú también, ¿no? Entonces, son momentos, son situaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la huipala como tal se ha restaurado en los años 70 recién. Antes de eso, básicamente no, ya no utilizaban bandera, ¿no? Pero eso sí, la blanca siempre se ha utilizado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? A ver, escucho. perdón, Yatichiri, la bandera blanca también se utiliza, creo, en caso de guerra o un conflicto para, digamos, para rendirse, así. En ese sentido, pues, sacaba bandera blanca. No sé si estoy en lo cierto, Yatichiri. Sí, pero eso parece que es más contexto colonial, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ahora creo, ¿no? Hay una guerra, ¿no ve? Entre Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces han dicho que Ucrania va a sacar, o no sé si tal vez ya lo ha sacado, las banderas blancas, ¿no ve? Que significa de paz, ¿no ve? De rendición, ¿no? Como dices, ¿sí?
posiblemente eso no sea aymara, ¿no? Mm. Yatichiri, hola, Sí, sí, escucho, escucho. Yatichiri, hablando simplemente como comentario, hablando de la Huifala, también hay vestigios, pinturas de la época colonial en que los colonizadores han utilizado esta huifala de 7 colores. Entonces, como usted ha explicado, no podemos con certeza decir que la huifala, conocida como la de 7 colores, es propiamente aymara, ¿no? Sin embargo, en la cultura quechua, por ejemplo, eh, se utiliza todavía la bandera blanca como tal, Ujú, identificando a la cultura propia, ¿no? Entonces, me parece que también desde antes de la colonia se ha utilizado la bandera blanca y no así tanto eh, la huifala que conocemos hoy día, ¿no? ujú. Ahí está, ven los gráficos, ¿no ve? Sí. Así es, Pues, por ejemplo, aquí, ¿no ve? Aquí, la huipala, ¿no? Aquí también se ve, ¿no ve? Ahora, ¿esto de qué época es? Es de la colonia, ¿sí? correcto. Esto es de la cultura Mm. inca, ¿no? Ahí está. ¿No ve? Entonces, a partir de eso se ha constituido la huipala, ¿no? Entonces, eh, posiblemente más representa la cultura quechua que aymara, ¿no ve? Pero hoy en día se ha tratado de unificar, digamos, ¿no? Los quechuas, los aymaras, entonces, como una representación de lo que sería culturas prehispánicas o las culturas andinas propiamente, ¿no? O sea, de esto podemos hablar mucho, ¿no? Posiblemente algunos no estén de acuerdo, pero sin embargo, eh, habría que analizar, es un tema interesante para poder debatir incluso, ¿no? Y a ti, Chiri, por favor, como última pregunta, en mi caso de este tema, nosotros generalmente nos referimos a la colonia, ¿no? Ajá, A partir de 1492 ajá. y nos referimos al periodo incario. A partir de esto sería, según la tradición, a partir de la llegada de Mama Oglio y um, Manco Cápac, Manco Cápac. Pero antes de ellos, los pueblos, la nación aymara, ya existía. exacto. Entonces sería una época pre-incaica, ¿no? Ajá. ¿Hay vestigios o hay estudios sobre esa época pre-incaica? Porque tendríamos esos 3 periodos para nosotros, ¿no? O sea, el periodo antes de los incas, durante los incas y posteriormente a la colonia. En ese pre-incaico, ¿será que había símbolos? ¿Será que las naciones existentes en aquella época tenían colores, símbolos, algo así? Posiblemente sí, pero no podríamos afirmar, ¿no? Lo que se tiene son más estudios arqueológicos, ¿no? Ahora, hay que entender también, en diferentes regiones se han desarrollado diferentes culturas propiamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Bolivia, voy a hablar de Bolivia. Entonces, la primera cultura que se conoce es la Vizcachani, ¿no? ¿Sí? Vizcachani. Después de Vizcachani llegarías lo que es Huancarani, ¿no? ¿No? Huancarani. Después aquí vendría lo que es Chiripa, por ejemplo, ¿no? Y de forma casi paralela con Chiripa se desarrolla lo que es Tiwanaku, ¿no? ¿No? Tiwanaku, ¿no? O sea, aquí de forma paralela casi surge lo que es Aymara, ¿no? Entonces, con la desaparición de Tiwanaku surge específicamente lo que es Inca, ¿ve? Entonces, más o menos, ¿no? Entonces, con la Inca ya llega el periodo colonial como tal, ¿no? Colonial, ¿sí? Entonces, al periodo colonial, en esta parte del territorio, está hablando de Latinoamérica específicamente, se cuenta a partir de 1532, ¿no? Entonces, si bien Cristóbal Colón llega a 1492, ¿dónde llega primero? Centroamérica, ¿no ve? En Centroamérica. Y a partir de este año se va colonizando esta parte, ¿no? Del territorio, ¿no? Principalmente el lado peruano, ¿no? Está tema de lo que es Cusco, todo eso, ¿no? Y a partir de 1533
con la muerte de Atahualpa. 33, con la muerte de Atahualpa, básicamente es el periodo colonial propiamente, ¿no? Pero sin embargo hay que entender que a partir de este año ha habido todavía incas, ¿no? Pero solamente se considera hasta Atahualpa, ¿no? Huáscar, Atahualpa, ¿no? Como los últimos incas. Pero acá ha habido todavía incas, ¿no? Han sido nombrados ya por lo que es la corona española propiamente. Eso para poder de alguna forma que los indígenas eh, todavía tengan esa estructura colonial, o perdón, incaica, ¿no? Para que puedan obedecer y muchas cosas, ¿no? Ahora, esto tiene que ver, por ejemplo, con la cultura inca propiamente. ¿Y qué de la Aymara, no? ¿Sí? Entonces, de Aymara, de alguna forma, no ha sido sometido totalmente por los incas, ¿no? Entonces, los incas como tal, por ejemplo, en Bolivia hay una marcada diferencia, ¿no? Donde, por ejemplo, donde hablan quechua como tal, básicamente ha sido la cultura, el desarrollo de la cultura inca, ¿no? Pero la región Aymara como tal se ha mantenido, se ha conservado, ¿no? Entonces, más o menos es así, pero por ejemplo, aquí se tiene ya vestigios, hay cronistas, por ejemplo, de esta época que narran, digamos, el desarrollo de la que es la cultura inca propiamente. Por ejemplo, tenemos el Guamán Madayala, ¿no ve? Sí, el buen gobierno, ¿no ve? Entonces, tremendo libro, ¿no? En el cual se expresa, por ejemplo, se narra, digamos, todo lo que se ha hecho en este periodo, ¿no? Pero no tenemos tanto así, por ejemplo, en Tiwanaku, en otras culturas, ¿no? Entonces solamente se tienen vestigios. Por ejemplo, en Huancarán, el símbolo que se representa son las cabezas clava, ¿no? De la llama, ¿no? Eso van a ver en diferentes museos, ¿no? Esta es la llama. Entonces, ¿por qué tanto la representación de la llama? Ah, esto era un símbolo, más que un símbolo, era como una huaca que ellos tenían para poder representar, digamos, los beneficios que obtenían a partir de este animal. Entonces se dice que, por ejemplo, vivían en montículos, ¿no? Entonces, un montículo, digamos, artificial, ahí estaban las casitas, ¿no? ¿Sí? Las casitas. Y cada casita tenía su cabeza clava, ¿no? Cada casa tenía su cabeza clava y también en el centro existían las cabezas clavas, ¿no? Entonces, como un símbolo de representación de la importancia de este animal. Y de hecho, es el único animal que se aprovecha al 100%. Todo se aprovecha de lo que es la llama, ¿no? Entonces, la importancia de este animal, ¿no? Que se muestra en Sí, este periodo, por ejemplo, ¿no? El Huancarán, ¿ya? Entonces, sus no símbolos. se tiene mayores elementos para poder decir, ah, esto era su bandera, esto era, por ejemplo, Tiwanaku, ¿no? Por ejemplo, hay algunos investigadores que afirman, por ejemplo, ¿qué idioma hablaba la cultura tihuanacota? Algunos dicen, ah, hablaban el aymara, ¿no? Otros dicen, no, hablaba el quechua, ¿no? Y otros dicen, no, al anterior, o el idioma anterior al aymara, al quechua, es el puquina, ¿no? Entonces, ellos hablaban el puquina, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay cierta similitud, por ejemplo, entre aymara y quechua, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo surge la cultura inca? Entonces dicen, no, ya ha aparecido en el lago, lo que es el Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Estamos hablando de 1200, o sea, estamos hablando hace, ¿cuánto? Menos de 1000 años, ¿no ve? ¿Sí? Estamos hablando de 500, 600, 700 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, poco va a la teoría creacionista, ¿no? ¿Sí? Entonces, nadie va a creer esto, ¿no ve? Entonces, eso es como un mito que se tiene del origen inca, ¿no ve? O alguien cree, ¿no? 1200 apareciendo así de la nada del lago, el Mama Ocllo y el Manco Cápac. No ve? No. Entonces, ahora eso tiene que ver con, por ejemplo, la desaparición de lo que es la Tiwanacotta, la cultura Tiwanacotta. ¿Cómo desaparece la cultura Tiwanacotta? Entonces, muchos dicen, ha habido un cataclismo de 10 años, ¿no? ¿Qué es un cataclismo? Es una sequía, es una hambruna, es todo, ¿no? Entonces, al parecer, se han rebelado, ¿no? En contra de sus gobernantes de esta cultura y han tenido que escapar. Y eso es lo que al menos se dice, ¿no? Han escapado a lugares donde no podían acceder, no les podían acceder. Y ahí está en el lago, ¿no? Las islas, principalmente la Isla del Sol y otros, ¿no? Entonces ahí surgen y posiblemente para no ser reconocidos, crean su otra cultura y cambian su idioma a lo que es quechua, ¿no? Ese es otro debate, ¿no? Interesante que se puede dar, ¿ya? Pero no estoy afirmando nada en este momento, simplemente estoy dando mi punto de vista, ¿ya? Entonces hay que ver, es un análisis, ¿no? Entonces simplemente no podemos afirmar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Entonces, como eso, Yatichiri, el lenguaje sufre sus, em, ¿cómo sería?
va a sufrir una transformación, va a sufrir un cambio entonces. Ya no va a ser, digamos, un lenguaje puro, Ajá, hasta lo que actualmente conocemos el Aymara. así es. Entonces puede perderse mucha cosa de la cultura, ¿no? A través de de ese desarrollo, de ese desenvolvimiento de la lengua, ¿no? Exactamente. Y de hecho, o sea, el Aymara como tal no tiene escritura propia, ¿no ve? Entonces, el lenguaje, por ejemplo, el Aymara como tal simplemente era hablado, no era escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el libro de referencia que se tiene para el tema del estudio del Aymara? ¿No? De Ludovico Bertonio, ¿no? La primera clase les he dicho, ¿no? ¿De qué año es el de Ludovico Bertonio? De 1612, ¿ve? Ahora, ¿él quién era? Ah, era un cura, un sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué ha escrito, no? Ha escrito el Confesionario Aymara. Entonces, todo lo que, todos los que se iban a confesar, ha escrito. Entonces, a partir de eso se ha desarrollado el diccionario, ¿no? De Ludovico Bertonio. Pero ahí van a ver muchas palabras que simplemente no existen, o sea, tal vez lo ha escuchado mal o no sé, ¿no? Tal vez se hablaba en esa época de esa forma. Pero muchos son tergiversadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se han hecho algunos estudios y falta mucho en el ámbito lingüístico, ¿no? Estudiar esos temas, ¿no? Más está en tema lingüístico en la enseñanza, ¿no? Pero también hay que profundizar, no sé si aquí hay lingüistas, ¿no? El tema de, por ejemplo, del idioma, del origen como tal. Entonces, como no era, como solamente era hablado, entonces Ludovico Bertonio ha escrito en base al idioma latín, porque eso era el idioma oficial de lo que es el tema de la Iglesia Católica, ¿no ve? Entonces, así es como surge la escritura de la Aymara. Entonces, hoy en día nos basamos en la escritura latina, ¿no? Lo que es que es el Aymara, ¿no? Pero sin embargo no tiene. Entonces, hay propuestas, por ejemplo, de similitud que existe, por ejemplo, con idiomas asiáticos, ¿no? Por ejemplo, el japonés, ¿no? A partir de lo que es los irigamas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Aymara es así, ¿no? O sea, no tiene, por ejemplo, hay algunas cosas que no se puede expresar específicamente, ¿no? En la escritura, entonces simplemente en el hablado. O podemos expresar, pero sin embargo, si queremos traducir, no se puede, ¿no? Simplemente hay que interpretar, ¿no? Entonces, a partir de la escritura japonesa sí se puede hacer, ¿no? Entonces, posiblemente hay cierta similitud con ellos, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy amplio que investigar, debatir, todo eso, ¿no? Pero más o menos se está consolidando lo que es lo que manejamos actualmente. Pero ahí también hay que entender, ¿no? Por ejemplo, hablan del origen etimológico de las palabras, ¿no? Entonces hay algunas palabras que sí tienen, pero otras no. Entonces, si no tienen, dicen, es puquina, ¿no? Lo atribuyen directamente a lo que es puquina, ¿sí? Pero no sé, habría que analizar también lo que es puquina, pero lamentablemente puquina ya se ha perdido, ¿no? Entonces, existe un libro de torero, ¿no? A partir de eso están investigando lo que es el Puquina, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dice que hay el 20% del idioma Puquina tiene similitudes con lo que es Aymara y Quechua, ¿no? Entonces, ¿cuál es primero, no? Posiblemente el Aymara y el Quechua son a partir del Puquina, ¿no? ¿Sí? Por la superioridad, digamos, de los términos, ¿no? Entonces, solamente es el 20% la similitud, ¿no? Entonces, hay ese tipo de estudios, ¿no? Habría que analizar, leerlo y tal vez interpretarlo un poco. ¿Ya? Bien. Siguiente clase practicamos más. Hasta aquí vayan practicando el tema de colores, vayan aprendiendo, memorizando lo que son los colores y principalmente vayan incorporando los colores a su conversación principal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para terminar? ¿No? Ya, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar para que todos canten una canción conocida. A ver, ¿cuál quieren cantar? Guarihuahui. Guarihuahuita. Ya, ahí está. Logran ver, ¿no ve? Ya. Pajene, Maya, Paya, Kimsa.
Wari wawi, Wita wawita wawawitaki. Wari wawita wikumawita wawawitaki. Aukiniris, taniris, ratas, aukiniris, akakolyum, sakayakolyum, astamaki, akakolyum, astamaki. Wari wawi, hakitasma. Wari wawi, hakitasma. Email wawi, wawa, tastamaki. Email wawi, tastamaki. Oriniris, Isin kam takini, hutirur kama. Tamaya tichiri. Tamaya, yatichiri.